Bueno, entonces, esta bibliografía que está acá, ¿sí? Es una bibliografía de tipo general y va a estar en la solapa general para todas las comisiones. Después vamos a tener una bibliografía específica que yo pongo de apoyatura, que va a estar en la solapa de nuestra comisión. La primera, y la que yo recomiendo para la gente que no tiene tiempo o no va a poder hacerse tiempo, no tiene ganas, ¿sí? Se llama Manual de Temas Botánicos, ¿sí? ¿Sí? Está en la solapa de nuestra comisión, ¿sí? Ese es un resumen acotado, pero muy bueno, de los temas de la materia, ¿sí? Y hay temas que no están en la materia, ¿sí? Pero son también lindos para aprender, ¿sí? Manual de temas botánicos, está en la solapa de nuestra comisión, ¿sí? Ese es un resumen muy bueno que les va a permitir lo básico para aprobar la materia, ¿sí? A la gente que no tiene tiempo o no quiere tener tiempo o lo que sea, ¿sí? Por lo que puede hacer, ¿sí? Van a ir al manual de temas botánicos. Después también, ahí, en nuestra solapa, va a haber un link que se va a llamar también, ¿sí? Eh, Esauca o Catherine Esau, ¿sí? Anatomía de las plantas con semillas, ¿sí? También, ¿sí? Ese es un libro que yo recomiendo, pero ese es todo lo contrario al anterior. Ese es un libro, ¿sí? Para personas que deseen incrementar los conocimientos, ¿sí? Para personas que tengan un mayor interés, que tengan más tiempo, que quieran meterle más a la botánica, tienen ese libro que es más profundo que cualquiera de estos cuatro que están acá, inclusive con bibliografía sugerida, de forma general. Es Anatomía de las plantas con semillas, ¿sí? Ese es un libro de botánica clásica muy, muy, muy completo, ¿sí? Bueno, y Daniela dice, profesor, entonces, de los tres libros que aparecen como bibliografía, ¿usted recomienda el primero? El primero es el más fácil y el también completo y no es tan entreverado como los otros, ¿sí? Yo recomiendo el Valla, ¿sí? ¿Sí? Como segunda instancia, recomiendo el Manual de Temas Botánicos, ¿sí? Como tercera instancia, recomiendo, ¿sí? El Raven, que está acá, y el ESAU, o Anatomía de Plantas con Semillas, lo recomiendo para aquellas personas que quieran profundizar de verdad, ¿sí? ¿Me hago entender, gente, cómo es el tema bibliográfico? Sí, sí. Perfecto, muy bien, muy bien. Entonces, continuamos. Perfecto, muy bien, gracias por responder. Entonces, vamos con la clase 1, ahora sí, que la vamos a hacer rapidita. ¿Por qué? Porque esto ya algo vieron en biología, porque yo también pasé por la cátedra de biología. Así que yo sé que esto algo se ve, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es la biodiversidad, ¿sí? Que por la base que tenemos en nuestras carreras, ¿sí? Es un tema trillado, bastante hablado, ¿sí? Bastante que lo tenemos en cuenta los docentes, ¿sí? Algo que nos gusta mucho, algo que siempre se sobrepone para lo que es nuestro trabajo, ¿sí? Como futuros técnicos y técnicas viverismo o agroecología, o como docente de biología, entender ¿sí? Este vocablo, ¿sí? Esta definición que es la biodiversidad, y transmitirla, ¿sí? A sus estudiantes. Eh, entonces, fíjense que es la variedad de variabilidad, ¿sí? Es la variedad de variabilidad biológica, ¿sí? O sea, es la variedad de la variabilidad, ¿sí? Entonces, esto incluye genes y también incluye la parte morfológica, ¿sí? Incluye todo, ¿sí? Y fíjense que se calcula en 8,7 millones de especies alrededor, ¿sí? Entonces, lo que se estima que puede llegar a existir, ¿sí? Eh, Así que bueno, es un planeta bastante diverso, ¿sí? ¿Qué pasa? La sistemática es la rama de la biología encargada de clasificar las especies a partir de la historia evolutiva y arman un árbol filogenético, ¿sí?
Y también se ocupa de interpretar y describir un poco lo que es, ¿sí? Esta diversidad biológica, ¿sí? Armando árboles de la vida, a ver cómo se van, ¿sí? Cómo pudo haber sido, cómo fue la evolución de ciertos organismos, qué organismo evolucionó a partir de qué otro, y así, y qué rama del árbol fue dando vida a otra rama, o cómo las ramas después se fueron entrecruzando y fueron dando a la diversidad. ¿Sí? Porque si entendemos que una especie siempre deriva de otra, ¿sí? A través del curso de años de evolución, siempre va a haber un antecesor común. ¿Sí? Siempre va a haber un antecesor común. Entonces, esto es un ejemplo de árbol filogenético, ¿sí? Con un antecesor común, con un ancestro. Entonces, cada rama en su base tiene un nombre. Ese nombre, ¿sí? Que tiene la rama en su base, este, Discúlpame, sí, no se sí, ve nada. ¿no se ve? No, es indescriptible lo que está Ah, publicado, no, ¿no? no, No. los nombres no, no hace falta que los vean. Yo estoy diciendo que ahí hay un nombre, Perdón. ¿sí? Lo estoy señalando. No, el nombre no. Es un ejemplo para que entiendan que en la base de cada rama siempre hay un nombre. Y en la base del árbol también va a haber un nombre, ¿sí? Ese nombre es un taxón, ¿sí? Una especie en específico, ¿sí? Y esa especie es el antecesor común de esa rama. Y sostiene a través de caracteres morfológicos o caracteres, ¿sí? Genéticos representativos de ese grupo a todo ese grupo, y es el ancestro común. Así como sabemos que nuestro ancestro común de todos los seres humanos es un homínido, ¿sí? Es un homínido de tipo Homo, ¿sí? Y que luego ese homínido se desarrolló en diferentes otros Homo, y está el homo sapiens y el Homo neanderthalensis, con dos ramas, una extinta que es el neanderthalensis y el Homo sapiens que sigue vivo. Lo mismo pasa con el resto de los seres vivos, ¿sí? Cada uno tiene un ancestro común. Y los que no tienen un ancestro común, fíjense que la rama, en vez de ser negra entera, es negra punteada. ¿Se ve esa rama negra punteada como esta? ¿O como esta? ¿O esta de acá? ¿O esta misma? ¿Se nota eso? Sí, Bien. Bueno, cuando hay una rama punteada, quiere decir que esa rama está endeble. Esa rama, ese antecesor, tiene caracteres que lo hacen ser el ancestro, pero no es confiable. No se sabe a ciencia cierta si ese puede llegar a ser o no, ¿sí? Cuando tenemos punteadito. Y después, cuando tenemos como acá, ¿sí? Esta rama de acá, que hay una, dos, tres, cuatro ramas que salen de un mismo punto, no es que hay no es que como acá hay dos ramas sostenidas por un solo nodo. ¿Se ve eso? Que acá hay dos ramas sostenidas por un solo nodo en el ejemplo que di recién. Y que sí, acá hay cuatro ramas y que no hay cuatro ramas saliendo de una misma línea que no están bien diferenciadas. Cuando las cuatro ramas salen de una misma línea, quiere decir que ese árbol todavía no hay, ¿sí? Un ancestro que pueda diferenciar las ramas, ¿sí? Esas ramas son indiferenciables. Todos esos organismos, por ahora, están metidos ahí porque no han encontrado la manera de clasificarlas para que se dividan en ramas verdaderas y puedan separarse y decidir perfectamente quién es su ancestro, ¿sí? ¿Me hago entender? Acá hay otro ejemplo de eso, ¿sí? Acá hay tres ramas con este ancestro que no se sabe si eso no es, ¿sí? Y a veces van a encontrar que algunos cladogramas como estos tienen un numerito. Además del nombre, tienen un numerito, 50, 30, 80, 90. Ese es el porcentaje, ¿sí? De exactitud con la que ese árbol o con la que ese algoritmo, con la que el investigador armó el árbol, fehacientemente me dice, sí, este
casi en un 90% va a ser el ancestro de los que están acá arriba. Casi en un 80, casi en un 50. Y cuando la rama tiene menor del 60 o 50, esa rama está pobre. No tiene mucha información. ¿Me hago entender, gente? Sí, se entiende. Por otro lado, la taxonomía es parecida a la sistemática, es otra rama de la ciencia que fue, sí, modificada y puesta como la sistematizó, ¿sí? Linneo. Linneo le dio un toque a la taxonomía que la puso en orden de ciencia ya aplicable totalmente. Hasta antes de Linneo estaba la taxonomía, pero bueno, no era tan estricta eh, eh, ni tan fácil de desarrollar, por decirlo así. Pero Linneo le encontró la vuelta. Entonces, fíjense, la taxonomía es la ciencia de la clasificación. ¿Sí? Es la teoría y la práctica de clasificar organismos. Lo otro busca relaciones entre organismos y esas relaciones también te permiten clasificar después. O sea, la taxonomía y la eh, filogenia, digamos, la sistemática, van de la mano, porque una se ayuda a la otra. ¿Sí? Sin los nombres que da la taxonomía, la sistemática no puede, y sin las relaciones filogenéticas que da la sistemática, la taxonomía tampoco puede tener tanta robustez. Una enriquece a la otra. Pero la taxonomía lo que busca es, a través de poder clasificar a esos organismos, le va dando nombre y lo va clasificando de acuerdo al parentesco y los va poniendo dentro de un mismo grupo. ¿Sí? Y ahora vamos a ver qué significa eso. Y además, la taxonomía es jerárquica. El grupo de arriba que está en rojo incluye al de abajo y el de abajo está incluido en el de arriba y así sucesivamente. Entonces, tenemos, ¿sí? Reino, que es el más inclusivo, filo, que es el que le sigue, clase, orden, familia, género y especie. ¿Sí? Entonces, hay muy pocos reinos, hay 5, hay muy pocos filos, digamos, filums, y que ahora no me los acuerdo todos. Hay menos clases, a su vez, creo que hay 18 clases de plantas. Órdenes hay como, no sé, que le diga 60 órdenes. Familia hay cientos. Géneros hay miles y especies hay miles de miles. Hablando de plantas solamente. Por eso cada vez es más grande, ¿sí? Eh, esa barra acostada. ¿Sí? Entonces, lo de arriba es lo único, cada especie específicamente, y lo de abajo es el reino que engloba a todas esas especies reunidas por órdenes, por géneros, por familias, por órdenes, por clases, por filum y por, bueno, finalmente el reino vegetal. ¿Sí? Y después, bueno, está esto que es una discusión de especie. La especie es una discusión eterna entre biólogos, biólogas y biólogos que lo habrán visto en biología, no lo vamos a entrar en tema ahora. ¿Sí? Bueno, entonces, la especie, bueno, la definición de especie que vamos a usar nosotros es esta, ¿sí? La biológica. Dos individuos que se pueden reproducir naturalmente, cuya descendencia resulte viable y fértil. Esa, ¿sí? Es la definición que vamos a usar acá en la materia. ¿Sí? Dos individuos, para que sean considerados la misma especie, tienen que poder reproducir naturalmente y la descendencia tiene que ser viable y fértil. Esa, la definición de Dobzhansky es nuestra definición. Y Mayer. ¿Sí? Ahora, esto es lo que yo le decía, ¿sí? Álamo blanco. Álamo blanco es un nombre vulgar. Es para el álamo ese que tiene la hojita de un lado verde y otro lado bien blanquito. ¿Sí? O sea, ese es un nombre vulgar. O yo le digo álamo blanco a un chino y me va a decir, no sé, me va a responder en chino mandarín, me va a bardear o me va a responder en inglés, me va a decir, no sé, que no te entiendo nada. Le digo álamo blanco a un francés, por ahí en una de esas, o a un italiano, bueno, a un español, y bueno, capaz en una de esas coincide que el álamo blanco se llama álamo blanco acá y allá también. Le digo a un brasileño, lo mismo, me va a mirar. En cambio, si yo le digo
Populus alba, esa persona busca en internet Populus alba y automáticamente le sale el nombre vulgar del álamo blanco en otro lugar. Pero Populus alba es Populus alba acá en la China, en Japón, en Brasil, en Italia, donde yo quiera. Es la especie, ¿sí? Es el nombre de la especie. Y siempre se escribe el primero con mayúscula y en segundo con minúscula, ¿sí? Ambos en itálica, ¿sí? Y subrayados. Entonces, ¿cómo sería el ejemplo para poder ubicar taxonómicamente al Populus alba? Populus alba es la especie, entonces. Populus alba pertenece al reino Plantae, a la división Magnoliofita, a la clase Malpighiales, ¿sí? Y a la familia Malpighiaceae, ¿sí? Género Populus. Ah, no, esperen, acá hay un error. Me acabo de dar cuenta. Esto es así. Esto no es clase, esto es orden. Orden. División está bien. Y acá lo que no tenemos, ¿sí? Así, bueno, voy a correr. Acá donde dice entre división y orden, ¿sí? Entre división y orden va, ¿sí? Clase, ¿sí? Que en este, sería magnoliópsida. ¿Sí? Esa sería la clase, ¿sí? Y la clase iría entre división y orden, ¿sí? Acá. Un poquito más arriba, acá. ¿Sí? Ahí, aquí. Le vamos a poner una de estas. Como que la clase... a ver. Esto no iría. La clase iría acá, ¿sí? Acá iría la clase. Eh, ¿Por qué tiene que respetarse ese orden, profesor? Porque es así como lo inventó Linneo y es así como Ah, tiene... perdón. No, filum también existe y no está incluido acá, ¿sí? Reino, filum, división, orden, familia, ¿sí? Filum también está ahí adentro, ¿sí? Tampoco está. Pero bueno, ya con esto vamos a estar bien, ¿sí? Entonces, tenemos, ¿sí? Reino Plantae, división Magnoliofita, clase Magnoliópsida, y fíjense la terminación ópsida, ¿sí? La terminación ópsida. La terminación, ¿sí? Me habla a mí de clase. Si yo no sé qué es la clase, pero yo escucho ópsida, ópsida, es clase. Si yo veo fita, ¿sí? Esta terminación, ¿sí? La terminación fita me habla de división. AE me habla de reino, ¿sí? En este caso de planta, ¿sí? Plantae. Ahora, ales, la terminación ales me habla de orden. La terminación ales siempre es orden. Y la terminación aceae es familia en botánica. ¿Sí? Entonces, yo tengo la terminación, ¿sí? Ópsida. ¿Sí? Ahí. Voy a poner así, voy a poner ahí. Ópsida, ¿sí? Fita, ¿sí? Fita. Ales, ¿sí? Aceae significa familia. O sea,
fita, ales, ópsida, ópsida clase, fita división, ¿sí? Ales orden, ACAE familia. Entonces, siempre que vean eso, van a estar en presencia de una de esas, ¿sí? De uno de esos taxones, ¿sí? Puede ser orden, puede ser familia, puede ser... Y el género va a variar, porque el género tiene dos epítetos. El epíteto específico, que es el segundo, ¿sí? Que es este es el epíteto específico, y este es el epíteto genérico. Genérico es el género, en este caso es género Populus. Dentro del género Populus están todos los álamos, el álamo plateado, el álamo piramidal, el álamo común, ¿sí? Todos los tipos de álamos están dentro del género Populus, pero cada especie tiene un epíteto específico diferente, ¿sí? Alba, y bueno, no me acuerdo los otros, pero cada Populus va a tener un epíteto específico diferente. ¿Me explico, gente? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Entonces, siempre vamos de mayor a menor o de menor a mayor. De menor a mayor, ¿cómo sería? Especie, Populus albera. Género, Populus. Familia, Salicaceae. Orden, Salicales. Clase, Magnoliopsida. División, Magnoliofita. Reino, Plantae. ¿Sí? Cualquier cosa me lo vuelven a preguntar. ¿Sí? Un poquito de historia. Esto les va a quedar acá a ustedes para que lo puedan leer, el que tenga ganas después de cómo fue el tema de que surge el tema de la botánica, ¿sí? Cómo es que la botánica toma relevancia a partir de los años, ¿sí? ¿Qué es la botánica? ¿Sí? Es la biología de las plantas, básicamente, ¿sí? Es eso, es la botánica, pero acá tienen más definiciones que le van a quedar para que por ahí las quiera leer después, ¿sí? Pero son definiciones sacadas de internet, básicamente. ¿Y qué ramas de la botánica les vamos a nombrar acá? Porque hay más, pero algunas son estas, ¿sí? Primero, ¿de qué se ocupa? Se ocupa de la descripción, de la clasificación, de la distribución de los organismos vegetales, de la identificación de los organismos vegetales, de la reproducción, de los procesos internos, de la organización interna, de la diversidad de formas, de las interacciones, de las relaciones con el medio, ¿sí? Entonces, cada una de esas cosas que hace la botánica está, ¿sí?, tomada por una rama de la botánica: la sistemática, la morfología, la fisiología, la ecología vegetal, la etnobotánica, la anatomía, ¿sí? La paleobotánica, la botánica económica, la biotecnología, la fitopatología. ¿Sí? Hay más ramas de la botánica que van a ir abordando cada una de estas, ¿sí? De estos quehaceres, ¿sí? Que pueden hacer, digamos, alguien que quiera estudiar la botánica, ¿sí? Entonces, la morfología vegetal, ¿de qué va a encargarse? El objetivo de la morfología, ¿sí?, es comparar la diversidad de formas actuales con las formas más simples que tenían las plantas en el pasado y que constituyen, ¿sí?, respecto a las actuales, el estado básico o el punto de partida de cada órgano, ¿sí? Va a estar estudiando básicamente cómo es, ¿sí?, que el origen de cada órgano, de dónde se origina cada órgano y cada parte de ese órgano, ¿sí?, cómo va a estar originado, ¿sí?, el origen. Eso se encarga la morfología, es evolutiva, ¿sí? Va al origen. Ahora, la anatomía vegetal, ¿sí?, es estudiar los tipos de tejido y estructuras celulares que componen las plantas, ¿sí? O sea, la anatomía estudia la estructura interna y cómo esos tejidos además se van a ir orientando y se van a ir colocando dentro de cada órgano. O sea, la morfología vegetal se estudia del origen de ese órgano y cómo se produjo, y la anatomía, ese órgano cómo está formado, ¿sí? Por qué tejidos y dónde están ubicados esos tejidos y por qué. Ahora, la fisiología, ¿sí?, es disciplina que estudia los procesos metabólicos que se dan dentro de las plantas, ¿sí? Fotosíntesis, respiración, procesos hormonales, ritmos circadianos, como dice ahí, dormancia, transpiración, ¿sí? Y lo vamos a ir viendo paso a paso. La ecología vegetal es como la ecología,
sea, es la ecología, pero basada solo en organismos vegetales, ¿sí? Que es raro porque es raro que solo se haga ecología de plantas, ¿sí? Se hace generalmente ecología de varios organismos a la vez. La fitopatología, ¿sí? Estudia, como lo dice ahí, agentes infecciosos que atacan a las plantas, ¿sí? Biotecnología, ¿sí? La botánica económica, que se encarga, sí, de todo lo que es la domesticación, la evolución de las plantas, pero todo en relación al ser humano, ¿sí? La paleobotánica se va a encargar de estudiar y clasificar los fósiles de las plantas, ¿sí? Y a utilizar todo este material para la evolución y para hacer una mejor taxonomía y una mejor evolución, ¿sí? Una filogenética, una filogénica, una sistemática. Se usa mucho para sistemática y para taxonomía. Y la etnobotánica va a estar, ¿sí?, hablando un poco de la relación, ¿sí?, que tenían nuestros ancestros con las plantas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? No, es como que esto que está tachado, ¿qué nos indica? Que esto ya hoy en día no se utiliza, ¿sí? Hoy en día ya no se utilizan más los 5 reinos de Whittaker, estrictamente para los taxónomos y sistemáticos, pero a los fines prácticos de la materia lo vamos a usar igual, ¿sí? Porque es muy cómodo y didáctico, ¿sí? Ahora, sepan que cuando, más que nada los profes de educación, de biología, cuando vayan a dar sistemática, hablen de los 5 reinos de Whittaker, que son estos, pero sepan que hay una nueva clasificación que divide en más de 5 reinos, ¿sí? Pero es un bolonqui, entonces para enseñarla es complicada. Por eso nos quedamos con eso. Bueno, y esto es la evolución de los seres vivos, en especial de las plantas, ¿sí? Cómo arranca hace 4.600 millones de años, cuando la Tierra se empieza a crear, ¿sí? Y luego, ¿sí?, termina con la aparición, ¿sí?, de las algas, los helechos, los gimnospermas, ¿sí?, ya en lo último, ¿sí? Entonces, tenemos, ¿sí?, que las plantas más parecidas a las que tenemos ahora surgen en el último periodo, ¿sí?, en el Fanerozoico, ¿sí?, que está entre 563 millones de años y el presente, ¿sí? En los 4.000 años anteriores a esos 563 se desarrolla la vida en el planeta, ¿sí? Fíjense que las bacterias fotosintéticas aparecen hace 3.600 millones de años, las cianobacterias. Acá abajo, ¿sí? Las cianobacterias aparecen acá. Las células eucariotas aparecen acá, ¿sí? Hace unos, ¿cuántos? Podría ser 900, 1.000 millones de años, ¿sí? Los animales multicelulares aparecen acá, ¿sí? A los 600 millones de años, ¿sí? Y a partir de ahí aparecen todo el resto de los otros animales y plantas, ¿sí? Fíjense, las angiospermas son las más recientes de todas, ¿sí? Las últimas en aparecer. Lo primero que aparece son las algas, ¿sí? Después aparecen los helechos, después aparecen las gimnospermas, y por último las angiospermas, que son las plantas con semillas, ¿sí? Igual, todo esto lo vamos a repasar en el jardín botánico cuando nos veamos el 20. Bueno, esto es interesante porque son características de plantas y hongos y pueden ser preguntas de parcial, ¿sí? De acá. ¿Cuáles son las características más básicas y más típicas de las algas, los hongos y las plantas en general, ¿sí? Las plantas son, bueno, son todas eucariotas, los hongos también, y las algas pueden ser eucariotas y procariotas. Las plantas van a ser siempre multicelulares, en cambio los hongos pueden ser unimulticelulares. Las algas también pueden ser unimulticelulares. Las plantas siempre autótrofas, exceptuando alguna que otra que pueda ser parásita, ¿sí? Los hongos van a ser heterótrofos y absorbotróficos, ¿sí? Y las algas van a ser autotróficas o
fagotróficas, o también va a haber heterótrofas, ¿sí? Dentro de la planta, bueno, puede haber también simbiontes, ¿sí? Y en el caso de los hongos son de vida libre o parásitos, también son endófitos o patógenos. Las algas van a ser de vida libre o simbiontes, ¿sí? Fíjense que las plantas tienen el cormo o el cuerpo organizado en tejidos y órganos, los hongos no organizados en tejidos, ¿sí? Llegan solamente hasta el nivel de organización de pseudotejido, y las algas también llegan a la organización de pseudotejido, ¿sí? Y de ahí para abajo, filamentosa, ¿sí? Y bueno, esto es el fin de la clase 1, ¿sí? Y ahora vamos a arrancar con la clase 2, ¿sí? Nos vamos, son 19:06, ¿sí? A las 7:25 o 26 retomamos y arrancamos con la clase 2, ¿sí? ¿Les parece? Nos Bueno, tomamos Perfecto. profe. 20 Sí. minutitos para un cafecito, para un